Anteriormente, cuando se utilizaban las normas Chicago, que todavía hay algunas instituciones que las utilizan, ahí no se anota dentro del texto la cita, sino que se anota al pie de página. O sea, se transcribe, por ejemplo, lo que el autor quiere decir. Si es textual, se pone entre comillas, no en párrafo aparte, no importa la cantidad de palabras que sean. Solo se cita entre comillas y al final del párrafo se anota el número. Si, por ejemplo, es la cita textual número 10, se anota un número 10 como arribita en pequeño. No sé si ustedes han visto esas citas que aparecen en un numerito pequeño arriba de la última letra. Así es, un número ¿Sí? pequeño. Sí, hemos visto en otros libros. Bien, entonces, si es la número 10 al pie de página, se anota número 10 y luego se anota el nombre del autor, el título del libro y el número de página donde se extrajo la información. Y si es necesario, pues se pone también la fecha. Pero normalmente lleva 3 datos que no deben de faltar en las normas Chicago, que es el nombre del autor, título del libro y número de página. Y deben de aparecer al pie de página la cantidad de fichas la cantidad de citas que aparezcan en esa página. Si se citaron 3 autores, por ejemplo, deben de aparecer los 3 autores al final de la página. Por eso se llama citas al pie de página. Pero las normas APA son citas dentro del texto. Dígame. Buenas tardes, licenciada. Con una pregunta, ¿tiene un máximo de poner la cantidad de autores? ¿Dentro del texto o al pie de página? Al pie de página. No, de todos modos igual no creo que pueda poner tantos, porque no podría, digamos, como que poner textualmente tantos párrafos en una página cuando no le cabe tanta información. Porque recuérdese que es lo que aparece en la página, es lo que debe aparecer al pie de página. De igual manera, una página no debe ser ni tan larga ni tan corta. Ajá. Así es, entonces no hay ninguna regla que diga qué cantidad de citas al pie de página puedan anotar. No van a poder poner tantas como le decía, por lo mismo que solo que tal vez copie textualmente varios párrafos de diferentes autores y que cada párrafo sea de 2 líneas, por decirle algo, que eso sería imposible porque no se podría hacer una introducción a lo que dijo el autor. O un análisis también, porque normalmente cuando se redacta se copia textualmente lo del autor y luego uno con sus propias palabras puede agregar algo más a la cita textual. No sé si queda claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Por nada. Bien, luego tenemos las fichas con normas APA. Recuérdense que ya vimos las fichas bibliográficas, ahorita vamos a ver las fichas de trabajo. Para poder hacer estas es una actividad también que desarrollan los seres humanos al asignar significado generalizado a lo que han visto y escuchado. Esto se aplica a los aspectos formales e informales de la vida. El conocimiento crecerá y se modificará en la medida que se realicen actividades para enriquecerlo. Para este caso nos interesa la adquisición del conocimiento científico formal que se adquiere en el sistema educativo. Para ser más específicos, en la universidad, mediante diversas actividades y dentro de los salones de clase, realizando lecturas especializadas y actividades extra aula, para encontrar diferencias entre los conocimientos dentro de la práctica social. Entonces, para nosotros poder hacer esto, debemos hacer una lectura inicial. Entonces, el investigador en este caso o el estudiante debe realizar un reconocimiento general de las partes que tiene el documento que está revisando, como por ejemplo la portada, el índice, la introducción, el contenido temático, las conclusiones y la bibliografía.
Normalmente solo con que se lea la introducción, si la introducción está muy bien redactada, nosotros podemos tener idea del contenido general del libro. Entonces, por eso es que se sugiere una lectura inicial para saber si el contenido del libro nos es útil para la investigación que estamos realizando. Este ejercicio nos permite desarrollar la capacidad de reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje, o sea, distinguir cada segmento de conocimiento que aborde el autor, así como la aplicación de instrumentos y procedimientos de interpretación del objeto de estudio. No les dije del distinguir cada segmento cognitivo porque ya sabemos que cognitivo es distinguir cada segmento de conocimiento. Cognitivo es conocimiento. Entonces, para ello vamos a nosotros necesitar redactar nuestras fichas de trabajo. Después de esta lectura, la elaboración de fichas pues va a constituir una herramienta muy importante que nos va a permitir la organización de la información que hemos recopilado, de los hechos, ideas, conceptos, citas y resúmenes. Esto con el objetivo de identificar de manera precisa toda esta información. También permite disponer de manera inmediata mediante un banco de datos de manera física o electrónica. También la consulta y elaboración de trabajos académicos para estudiantes e investigadores. O sea, con todo eso nosotros podemos identificar qué información es la que nos va a servir para realizar la redacción de nuestro trabajo de investigación. Algo muy importante es que estas fichas de trabajo nos permiten redactar el informe final de investigación, o sea, una de las funciones principales de las fichas de trabajo. Porque si nosotros tenemos organizadas todas nuestras fichas de trabajo, lo único que tenemos que hacer es ponerlas en orden y empezar a redactar en base al bosquejo preliminar de temas que nosotros tengamos. Eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, donde veamos la estructura del plan de investigación. Entonces, dentro de las funciones están recopilar información, establecer relaciones entre los conceptos, facilitar el acceso rápido a la información. Se recomienda que al elaborar las fichas solo se aborde una idea por cada una con el objetivo de no confundirlas. Es posible que para cada una de las partes de la investigación se realicen distintas fichas, porque definitivamente una sola ficha no va a ser suficiente para redactar algo que ustedes hayan copiado de otro autor, por ejemplo. Entonces, muchas veces es necesario utilizar más de 2 fichas. Dentro de las fichas que nosotros podemos utilizar están las fichas de cita directa, textual o de síntesis. O sea que hay 5 datos que nosotros podemos utilizar. Datos es la información que se extrae de los libros, que en este caso podría ser la ficha de cita directa, textual o de síntesis, las de paráfrasis, las de resumen, las de comentario y las mixtas. Entonces, las fichas de cita directa, en este tipo de fichas se realiza la transcripción de un párrafo que contenga una idea importante. Se escribe entre comillas, seguido de la respectiva referencia entre paréntesis, como ya se explicó anteriormente en las citas dentro del texto. Estas fichas deben ser breves, tener unidad y presentar una sola idea. Si una parte del texto no es necesaria, puede eliminarse y en su lugar se anotan 3 puntos suspensivos entre corchetes, ¿verdad? Por si es más larga la información y que no sea tan importante, se puede realizar eso. Aquí yo les puse algunos tipos de comillas que se pueden utilizar. Ya que existen varios tipos, están las comillas angulares. Estas comillas también son llamadas latinas o españolas, que son las que aparecen aquí, que son estas, las angulares. También existen las comillas inglesas, que en este caso serían estas, las que están en rojo.
2 rayitas al inicio y al final de la frase. Ejemplo, lo esencial es invisible a los ojos. También están las comillas simples, solo una raya, para abrir y cerrar el contenido. En un mismo texto entrecomillado pueden darse todos estos tipos de comillas. Por ejemplo, cuando mi padre llegó a casa me dijo, mañana nos mudamos de esta casa para vivir realmente en un nuevo hogar. Si se dan cuenta, está en las comillas inglesas y luego están las comillas de una raya para indicar que nos vamos de esta casa. Luego están las angulares, que serían estas. Dice, las angulares siempre van primero, luego las inglesas y en el último lugar las simples. Entonces aquí está para que ustedes vean cómo identificarlas cada una de ellas. ¿Hay alguna duda? Dígame. Licenciada, gracias. Se ponen, ¿Quién me va a hablar? ¿Quién pidió Sandra. la palabra? ay, perdón, licenciada. Entonces se ponen en ese orden como están escritas, ¿verdad? Usted lo pone Ajá, ahí así en es. así Sí. como se tienen que poner. Gracias. Se pueden usar las 3 tipos en una redacción. Aquí Gracias. hay otro ejemplo. Dice, ¿cuándo se usa cada tipo de comillas? Aquí está. Se recomienda usar en primer lugar las comillas angulares, que son estas, y reservar las inglesas y las simples para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado. Por ejemplo, la RAE ha dicho, la RAE, que es la Real Academia Española, ¿verdad? Ha dicho, la palabra concreta no ha estado nunca en el diccionario. Entonces cierran las comillas inglesas y luego las angulares. ¿Está claro? Sí, licenciada, solo con una consulta. Sí, gracias. Diga. En cuanto a la presentación física de una ficha, ¿cómo la podemos utilizar? Por decirlo, o sea, yo estoy haciendo una investigación de tesis, por decirlo así. Las fichas físicas solo me sirven para estructurar mi trabajo como tal. No tengo que utilizarlas en el trabajo. Las físicas le sirven siempre y cuando su asesor de tesis se las solicite, entonces tendría que entregárselas. Pero normalmente ahora que la tecnología ha avanzado tanto, se pueden tener en la computadora guardadas todas las fichas. Porque antes hasta le enseñaban a uno cómo hacer un fichero cuando había que hacer las físicas. Pero ahorita con lo de la tecnología, pues ya prácticamente va desapareciendo esto de lo físico y todo se puede guardar en un programa. Sí, porque si no estoy mal, yo recuerdo que una ficha era de un tamaño como de De una 5 tercera por 7, parte. Ok. que es media carta, ¿verdad? Media hoja de papel carta. Sí, algo así. O la Ajá. tercera parte de una hoja de oficio, podríamos decir. Las fichas siempre son más o menos, como son 5 por 7, sí es la mitad de una hoja tamaño carta. Le da justo el 5 por 7. Estas medidas es porque como se solicitaba que se realizara un fichero donde iban a estar todas las fichas ordenadas, ya sea en orden alfabético o también ordenadas dependiendo ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el nombre del cronograma, no del cronograma de actividades, sino que parte del plan de investigación que lleva, les acabo de mencionar, pero ahorita se me fue el nombre. El bosquejo. También pueden ser ordenadas como va el bosquejo preliminar de temas. Más adelante vamos a ver qué es un bosquejo, pero el bosquejo es más o menos como el índice, solo que en el bosquejo puede cambiarse y no van los números de página, sino que van solo los temas y subtemas que se van a tratar en cada capítulo. Sí, es como
poner en orden la lluvia de ideas o algo así. Así es, ajá, ajá, exacto. Bien, seguimos entonces. Bueno, aquí hay otro ejemplo de ficha, de cita textual. Como se pueden dar cuenta, lleva el tema, tiene un subtítulo, autor y año, el título del libro y luego la cita entre comillas. Y aquí se agregó la fecha de elaboración. Aquí está lo que ya les mencioné anteriormente. Dice, cuando en el párrafo citado se encuentra un error ortográfico, también puede ser mecanográfico, no se corrige, sino que inmediatamente se anota la abreviatura SIC entre paréntesis. Esto significa así está en el original, o también o también significa error textual, cualquiera de los dos. Ya sabemos que cuando vemos la palabra SIC después de un párrafo, se puede utilizar a la par de la palabra que está mal escrita o al final del párrafo. Sí, Yo también la he visto así como arribita de la palabra mal escrita. ajá, Siempre sí, se puede usar de las dos formas. Bien, aquí hay otro ejemplo de otra ficha textual, aquí también hay otro ejemplo de otra ficha textual, pero yo creo que ya está claro, ¿verdad? La ficha textual. Y aquí está el otro ejemplo que está en el libro también. Aquí sí hay un error, porque si se dan cuenta, la ficha se fichó, podríamos decir, de una forma textual, algo relacionado a la revolución en el área rural, que fue el conflicto rural y reforma agraria en Guatemala en el 2044 y 1954. En el Centro de Estudios Regionales de la USAC. Dice, en 1981 los políticos liberales de la capital y los terratenientes del altiplano occidental, ansiosos por incentivos para expandir el cultivo del café, lideraron una exitosa revuelta que forzó al sucesor de Carrera a entregar el poder. Si se dan cuenta, ¿ya se dieron cuenta dónde está el error? Carrera. Ay, Dios Carrera, que mío. está escrito con inicial Ajá, minúscula y es sí un es. apellido que debe estar escrito con inicial mayúscula. Bien, entonces en este tipo de fichas el investigador o estudiante plasma los conceptos generales de un libro en sus propias palabras. Es importante tener cuidado de no distorsionar o cambiar la idea original, debido a que la paráfrasis es una representación propia que no se escribe dentro de comillas, pero se indica la referencia de la fuente donde se obtuvo. Lo que se me desapareció fue el título acá, pero esto es referente a la ficha de paráfrasis. Ahí sí que es cabal, se me desapareció. Entonces, la ficha de paráfrasis, como ya vimos anteriormente también que la identificaron de otro nombre, que es donde vamos a plasmar las ideas de otros autores con nuestras propias palabras, sin distorsionar la información que nosotros queremos transmitir. Esta, pues, como ustedes saben, no se escribe entre comillas, solo se indica la referencia de la fuente donde se obtuvo. Las comillas, recuérdense que son exclusivas solo para las citas textuales. Aquí hay un ejemplo de paráfrasis. Anota, el tema es la inequidad de género. Y luego dice, hay una brecha entre hombres y mujeres desde hace siglos. En todos los aspectos, en el trabajo a las mujeres les pagan menos y contratan más a los hombres. En la casa las mujeres trabajan muchas horas y no se les reconoce este trabajo. En la política es donde hay más diferencia, porque hay pocas mujeres que son presidentas municipales.
el rezago educativo, el trabajo de la casa, el cuidado de los hijos, la falta de autonomía y hasta la violencia, porque muchas mujeres son maltratadas, son expresiones de desigualdad social. Esas injusticias se deben erradicar de nuestro país. Entonces, ahí está un ejemplo de ficha. Aquí están las dos, de cita directa y paráfrasis. Es del mismo autor, como se pueden dar cuenta. Se hizo una ficha directa y luego se parafraseó. Dice, el plagio se define mejor como una actividad deliberada, la copia consciente del trabajo de otros. Esto lo dice Suárez en 1998, en la 1998, en la página 78. Luego la frase sería, John Suárez afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Esto lo copiaron del libro de Suárez del año 1998. Si se dan cuenta, aquí ya no aparece el número de página, solo aparece en la cita textual. Ahí está un claro ejemplo de, esta también se llama una ficha mixta, que son las que vamos a ver más adelante, porque en una misma tarjeta, vamos a suponer que está aquí una tarjeta y dentro de esa tarjeta están las dos fichas. Aquí también hay una de paráfrasis. Se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. Y la paráfrasis sería, quien se esfuerza verá más temprano que tarde los buenos resultados. ¿Verdad? Estamos diciendo lo mismo, solo que con otras palabras. Aquí también hay otra que está en el libro. Y no sé si está claro esta ficha de paráfrasis. Sí, licenciada. Bien. Luego tenemos la ficha de resumen. En esta pues se realiza también una recapitulación o sumario construido por el investigador, donde va a ir registrando las ideas principales de una obra que no es propia y no debe escribirse entre comillas, sino solo citar la referencia de la fuente. Para estas fichas de resumen, normalmente la mayoría de investigadores utilizan la técnica del subrayado, donde van subrayando las ideas principales de lo que dijo el autor, que se puede ir eliminando de lo que dijo el autor, porque posiblemente el autor dio una definición de demasiado extensa, tal vez de media página, y se puede resumir a la mitad de lo que el autor lo escribió. Entonces, por eso es importante lo de ir subrayando lo esencial de lo que dijo el autor. Entonces, estas citas deben de llevar su referencia bibliográfica, son un buen recurso para presentar aquella información que es necesaria, pero que no requiere de la precisión de la cita textual. Ejemplo, asimismo, la lectura es el eje central de las estrategias para aprender y para desarrollar unas efectivas competencias relacionales, semióticas, discursivas, cognitivas y comportamentales. Competencias con las cuales la lectura establece una interesante relación lógica. Eso se copió de Navarro en su libro de 1987, la página 11. Entonces, la diferencia entre la de resumen y la de paráfrasis es que la de paráfrasis vamos a expresar las ideas del autor con nuestras propias palabras sin alterar su esencia. Y la de resumen, nosotros vamos a condensar las ideas del autor tal y como lo escribió, pero de una forma condensada, valga la redundancia. Recuérdense que condensar es resumir. ¿Me explico? Así es. Es algo así como, bueno, obviamente usted lo acaba de decir, ¿verdad? En una interpretamos, pero no nos alejamos de la idea original, y en la otra colocamos la idea original, solo que en una forma condensada. Tal cual está en el libro, solo que pues, un resumen breve. Ajá, así es. El resumen y verdad es casi que lo mismo.
Sí. O con menos palabras, se podría decir. ¿Cómo? Pero el resumen es lo mismo que el texto, pero con menos palabras, Ah, sí, así porque es. se van quitando algunas palabras. Ajá, por eso les decía, se redacta en una forma condensada, donde está la esencia de lo que el otro autor quiso decir. Porque todos ustedes saben qué se puede hacer con la leche condensada, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, es muy delicioso. Me encanta. Un delicioso pastel de queso Un pastel de lote, les o de dicen lote, también. ajá. Sí, con leche Y condensada en entonces, lugar de azúcar. Ya la hice. así es. Entonces, eso es la ficha de resumen, redactar en forma condensada. Bien, luego tenemos la ficha de comentarios. Aquí no sé por qué se me desaparecieron los títulos. A veces me imagino que cuando le agrego más de alguna otra tarjeta, tal vez se me corre. Esta es la ficha de comentario. Fíjense que estas fichas de comentarios son muy importantes porque si nosotros las redactamos bien, nos pueden ser de utilidad para redactar las recomendaciones que todo trabajo de investigación debe de llevar. Entonces son también importantes. La verdad que todas son importantes, pero estas de comentario, pues se construye a partir de comentarios, valga la redundancia, requieren de una gran práctica y que han sido también analizados para elaborar ideas generales en torno a lo leído. Es decir, críticas, juicios y opiniones que ayudarán a la construcción del trabajo académico. Entonces, nosotros tenemos la libertad de criticar, por ejemplo, lo que dijo otro autor, o también de dar opiniones o emitir juicios de lo que dijo ese autor. Para eso están entonces estas fichas de comentario. ¿Está claro para qué son las fichas de comentario? Sería tal vez en este caso, como pues no se está tratando un tema como tal referente a algo, por decirlo así, se podría decir que es como una antítesis, o sea, Ajá. determinado autor dijo esto, pero yo opino que eso no es así, sino que es así y así. O sea, Así es. Ajá, exacto. Sí, por eso es que son nuestras propias opiniones de lo que otros autores escriben. Aquí hay un ejemplo de comentario personal, alfabetización infantil, habilidades versus magia, dice. Aunque no sepa leer un niño, es capaz de identificar su nombre en el respaldo de su silla en un salón de maternal donde hay otros 15 compañeros. Se trata de la habilidad para reconocer signos de quizá con base en la extensión tipográfica su nombre o de un proceso mágico mediante el cual confirma su pertenencia al grupo y al mismo tiempo es capaz de distinguirse como única dentro de ese grupo. También aquí hay una de comentario que es que fue escrita por Taracena en el año 2002 en su libro Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala, 1808-1944. Fue escrito en Guatemala en la editorial Nahual Buj. El comentario dice, el proceso de construcción de la ciudadanía del Estado de Guatemala se ha visto marcado por diferentes aspectos que derivan de la composición étnica del país. Esto ha dado lugar a la ciudadanía diferenciada que prevalece hasta nuestros días. Según este estudio, existe aún una marcada segregación que se manifiesta en acceso a servicios públicos y el escaso acceso a la justicia. Esa es la ficha de comentario. Y está la mixta, que es la última.
En esta, pues, sirve para organizar información de un trabajo o investigación también. Se presenta una combinación de una ficha textual y se mezcla con comentarios que se realizan del documento. Como vimos anteriormente, también puede ser una ficha textual y una de paráfrasis, o también puede ser una textual y una de resumen, y se presenta en una misma tarjeta, por eso se llama ficha mixta. Dice, es aquella que presenta una combinación de una ficha textual y una resumen, lo que viene a constituir una ficha de comentario personal con citas textuales. Aquí está un ejemplo, dice, siempre te hará bien el mirarte en el espejo para reírte de ti mismo. Este consejo es muy práctico, sobre todo cuando estás enfadado. El autor nos ofrece un sabio consejo para aplicarlo en aquellos momentos en que predomine el mal humor. Ese sería un comentario y esta sería una textual porque está entre paréntesis. Y aquí hay otro ejemplo también esta es una textual y esta es una de resumen. Dice características de la administración pública en México, es el título. Y lo textual dice, la administración pública en nuestro país, México, se encuentra organizada bajo dos formas o sistemas, la centralización y la descentralización. La centralización consiste en una situación de dependencia que existe entre todos los órganos administrativos y así tenemos que estos órganos se encuentran jerárquicamente ligados al más alto funcionario público, que es el presidente de la República. Y el resumen quedaría: el orden jerárquico de la administración pública se encuentra escalonado desde la autoridad más alta hasta los funcionarios subalternos que se encargarán de realizarlas, pero siempre con anuencia y supervisión del principal. Ahí estamos diciendo lo mismo. Y aquí también hay otra que es una textual con comentario. La última mañana, cuando la residencia había quedado vacía, ya no parecía su hogar, metieron sus últimos objetos personales en las maletas y un coche oficial con banderitas rojas y negras en el capó se detuvo ante su puerta para llevárselos de ahí. Comentario. El autor narra la forma en la cual eran transportados los prisioneros que eran trasladados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos las fichas electrónicas que las vamos a dejar para el próximo día, porque si no, no van a tener tiempo para irse a tomar el cafecito de siempre, antes de la otra clase.